Bueno, yo soy constructor civil, de construcción civil, después trabajé 6 años en Techo para Chile cuando partí la ley en definitiva. Entonces ahí me tocó aprender harto y conocer cómo funcionaba el Estado, hacer proyectos cacho en el fondo que había que mover un poquito la frontera de cómo funcionaba un poco el Estado. Entonces ahí aprendí harto de eso, en lo que era gestión de proyectos. Y ahí, bueno, también harta relación con las familias, porque nosotros trabajamos para comunidades de campamentos, para hacer proyectos de vivienda para ellos, ojalá cerca de donde estaban y que la comunidad se mantuviera y se fuera subiendo. Después, estuve estudiando fuera y volví, trabajé en la Fundación Vivienda, que tenía una fábrica y parte de lo que hacía eran viviendas para construcción de sitio propio prefabricadas en madera. Entonces me tocó conocer la dinámica del sitio propio, que los terrenos ya no eran como antes, como en los proyectos anteriores, que uno buscaba un terreno para que el célulo comprara ese un proyecto grande, sino que era en los terrenos de la familia, postular los proyectos y generar construir estas nuevas viviendas que eran una vivienda por familia. Y ahí, por lote. Una vivienda por familia por lote, por terreno, claro. Y ahí, bueno, uno se da cuenta que en la mayoría de los casos tú hacías ahí esta casa y en el fondo igual quedaban unas piezas. Y uno preguntaba, oye, y esa pieza no, es que ahí va a vivir mi hijo con su familia, no sé qué. Entonces te das cuenta que igual si hay un tremendo esfuerzo administrativo, logístico, constructivo, y que el problema igual no se resolvía totalmente. Y también me tocó conocer como la logística de eso. Entonces llegó un momento que la Fundación Vivienda, que tenía todo un tema administrativo que estaba medio complejo, decidió cerrar la línea de vivienda definitiva, y fue también el mismo año en que salió el programa de pequeños condominios. Entonces ahí yo dije, chuta, ya, yo tengo una trayectoria en esto, entiendo cómo funciona, y en realidad salió este subsidio nuevo que yo, según mi punto de vista, era la solución óptima de vivienda social que uno podía dar, en el fondo, porque la familia seguía viviendo en su misma comuna, mantenía los colegios, se consolidaban las redes familiares, porque todas las familias tenían cada una su propia vivienda o departamento en el mismo terreno. Y aparte era una escala un poquito mejor que el sitio propio. El sitio propio era una vivienda por terreno, ahora podía ser 2 o 3. Entonces incluso veía que era un poquito más factible. Y claro, hasta ese minuto no había ni un proyecto, entonces dije, ya, vamos a tirarnos a hacer eso. Y eso es un poco como mi trayectoria, mi acercamiento como con el tema vivienda, ¿no? Yo creo que paro acá para después seguir con la otra pregunta. Eso. Entre medio me casé el pato en el Techo para Chile para que se le dé en casa de Juan Fernández. Así que ahí nos conocimos, y después cuando ya consolida llevaba ya una trayectoria en que habíamos hecho un primer proyecto de 7 condominios, estábamos construyendo el segundo, yo me di cuenta que ya solo no iba a poder seguir avanzando bien. Necesitaba como separar la parte de la construcción, que tiene una pega muy intensa en términos de logística, de tiempo y de manejo con recursos humanos, de la parte de la gestión de proyectos, que tiene también otro foco muy grande en mover algunos límites, interactuar con la burocracia, y ver cómo la relación con las personas que se van subiendo los proyectos. Entonces dije, necesito a alguien que tome como la responsabilidad de que se echa al hombro la parte de la construcción, para yo poder dedicarme a esto otro, y que la cuestión pueda seguir avanzando y entregar mejores viviendas, mejores procesos. Y ahí apareció el pobre. No. ¿Y cuánto tiempo llevan con Consolida? Consolida partió a mediados del 2015. Ya. O sea, a mediados del 2015 yo dejé de trabajar en la Fundación Vivienda y empecé a trabajar en este proyecto, pensando en lo que estamos haciendo ahora, en el fondo cerrar el foco.
Así que, claro, llevamos Para parar la olla. 7 años y medio. Para parar la olla, claro, me dediqué a hacer remodelaciones primero y todo. Pedí un crédito y así fuimos partiendo, rompiendo. Pero apostando de que iba a salir el subsidio. O sea, en el fondo yo creo que yo cuando me salí de la Fundación Vivienda dije, me quiero dedicar a hacer pequeños condominios. Y bueno, y ahí la Fundación Vivienda, por ejemplo, había 5 proyectos de construcción de sitio propio, que eran como 50 casas, que no los iba a alcanzar a terminar ella como gestora, entonces me las transfirió a mí. Entonces yo tomé, eso es como entidad patrocinante, esos 5 proyectos, y ahí lo hice con constructora externa, algunos lo hice ya empezando a armar la constructora nuestra. Y ahí partí, y paralelo también yo hacía remodelaciones particulares, así como de gente que se compró una casa y quería arreglarla, y con eso en el fondo paraba un poco la olla para mí y para echar a andar la entidad patrocinante, que tenía una trabajadora social, una arquitecta. Ahí pedí un crédito y también lo que empezaban a pagar después de estos proyectos que había heredado de la Fundación Vivienda en función de que Fernando. En el fondo, el Consolida surgió junto con el subsidio de pequeños condominios, en el fondo. Sí, surgió como en el mismo año. Ya. Sí. Y ahí quizás nos podría contar un poco cómo fue ese proceso de ir adaptándose al subsidio, o la especificación del subsidio se fueron adaptando a ustedes, un poco como... Sí, el inicio, pues, de los primeros proyectos. Claro, míralo. Porque Álvaro pregunta con el objetivo de que salieran los subsidios, pero antes de los subsidios había que encontrar gente que estuviera dispuesta a entregar el terreno a Gabriel para que le demolieran lo que tenía, con la esperanza de que le hicieran algo. Entonces, Eso el primer desafío. Es que me falta la presentación del pato, ¿no? La tiramos después, que tú teníamos que presentar. Haz lo mismo lógico. No lógico, cuando entres tú, ahí te presenté. Igual ahora por volumen la gente ya ahora va a ver y ya sabe, o sea, sabe, ya confía de que si digamos les pasa el terreno van a tener la casa, digamos. No, o sea, lo bueno es que nosotros ahora tenemos todos esos showrooms. Como que hoy en día la gente, en el fondo, antes comentabais lo del producto, nosotros variamos muy poco el producto, pero lo bueno es que la gente puede entender muy bien cuál es el producto antes de marcarse, porque el vecino lo tiene, porque el pariente tiene otro, entonces es un producto que, si bien nosotros no somos muy abiertos a que haya cambios, hay un par de cosas que sí lo puede elegir la familia, pero en general es rígido, pero que es conocido por la gente. Preséntate tú y yo, Oscar, nuestra primera tipología, para que la tengan. Bueno, yo he tenido experiencia en una constructora y después trabajé en el sector público y privado. Llegó un periodo en que, bueno, en realidad yo siempre me metí en la construcción para tratar de enfocarme en el tema de vivienda social, pero ahí los vaivenes de la vida me llevaron por otros caminos. Y en la pandemia, en plena pandemia, cuando se empezó a disparar el déficit habitacional, quise irme más por esa línea, por la línea más de algo que tuviera una componente más social, y allí haciendo llamadas, llegué a abrir ese entero que yo estaba con esa inquietud, y me llamó para ofrecerme incorporarme al equipo. Y eso cuando fue, partimos con Consolida Construcción. Partiste en enero del... conversamos harto rato, pero entraste en enero del 2021. Y desde ahí estoy, y bueno, el enfoque fue, Gabriel va a partir como la génesis, que fue en el fondo levantar un referente y entender cómo se podía llevar a cabo todo esto. Y entré ya en una fase más de pilotear un nuevo diseño y tratar de empezar a ver cómo poder optimizarlo, y ahora estamos en una fase ya con los procesos más optimizados de cómo crecer, cuáles son nuestras opciones para crecer. Pero ha sido como un avance bien pensado y con etapas bien claras de cómo ir creciendo. ¿Sí? Nosotros no somos muy audaces, entonces
Nuestra idea es ir, las cosas que nos proponemos, tenerlas súper bien manejadas para poder dar nuevos pasos. Así no está operando. Creo que sería interesante si nos pudieran contar un poco cómo ha sido la evolución desde esos primeros proyectos que hicieron hasta cómo lo están haciendo ahora, quizás como más estandarizadamente o más como por lo que nos mostraste de tu Pato acá, que tienen como todo mucho más organizado. Me imagino que no era igual al comienzo. ¿Cómo se consolida el producto? ¿Cómo se consolida el producto? Claro. Y cómo siempre, y que por los intereses del proyecto también, cómo se va adaptando eso también a las exigencias que vienen de las especificaciones del ministerio. Sí, mira, nosotros siempre partimos desde el principio como con el concepto de tener una tipología única, adecuada a la gran mayoría de los terrenos. Entonces, en el fondo, sí sabíamos En que... términos de programa, ¿qué significa esta tipología única? Significa que, por ejemplo, tú en la hormiga y la faena si sumáis esas dos poblaciones, que es lo que estáis viendo acá, tenía 8.500 terrenos. Entonces necesitábamos una casa que le sirviera a cualquiera de estos 8.500 terrenos. Si fuera esquina, centro... en el fondo, claro, está la gracia de que está el formato estandarizado del 9x18, que todo se autoconstruyó, entonces en el fondo hay una tierra fértil ahí como para generar un proceso que tenga cierto orden, replicabilidad, sistematicidad, y en el fondo nosotros necesitamos una tipología que se adecuara a eso. ¿Y esto es una tipología siempre de 2 dormitorios y un baño? No, es de... Ya me salté una pregunta, Pero yo creo que, mira, si querí, avancemos más en cómo se generó y luego, ya, en términos de... Ya, volvamos al 2015. Al 2015 ya, ahí nos inscribimos como entidad patrocinante y entró la trabajadora social a finales de ese año y en 2016 vimos como los lugares en que podíamos trabajar, vimos las comunas, está levantado esto por el arquitecto Francisco Vergara Dávila, que hoy día, porque hay varios Francisco Vergara, pero que en el año 90 hizo un catastro de todos los lotes de este tipo en Santiago. Entonces empezamos a ver qué comuna, y hay una mesa que se llama la mesa 9x18, como que siguió como apóstol de este tema Rodrigo Tapia, sí. Y ahí participamos varios. Yo participaba ahí con la fundación, seguí participando como Consolida. Y ahí está también el municipio de Peñalolén. Entonces, de ahí empezamos a pololear con Peñalolén para, en el fondo, ver la posibilidad de trabajar acá. En el fondo, lo primero que necesitábamos era encontrar un territorio donde el municipio estuviera interesado para poder buscar aliados, porque sabíamos que en el fondo este es un programa nuevo y la burocracia iba a ser asfixiante. Entonces, en el fondo necesitábamos apoyo por todos lados. Entonces, el año 2015, de hecho estamos terminando la Fundación Vivienda, partimos con Peñalolén y hicimos un catastro en este sector y tocamos la puerta de 300 lotes. Y ahí encontramos que habían 15 que vivían varios núcleos, había disposición a cederle a parientes para que pudieran tener una vivienda definitiva en conjunto. Bueno, y un tema que va más atrás, no sé si ustedes saben que uno de los requisitos también es que sean propietarios del terreno, así que postulen. Entonces, de ahí, de ese levantamiento, después nosotros nos fuimos a tocar la puerta y de esos 15 se sumaron finalmente 4 y otros 3 también nos pusimos en la feria a promover esto. Era algo no fácil de promover porque es un concepto que la gente no tiene en la cabeza. En el fondo, si tú le preguntas a alguien por vivienda de subsidio, es o el proyecto grande de 300 departamentos o el proyecto de construcción en sitio propio, pero esto como de varias casas en un terreno era algo que costaba imaginarse. Y después de ahí la trabajadora social de nosotros estuvo dedicada todo el año a hacer reuniones, a hacer seguimiento de personas, hasta que logró 7 familias que estuvieron dispuestas a esto y que tenían condiciones de terreno en términos legales que eran abordables para poder llegar a ser un pequeño condominio. Y con esas 17 familias
nos fuimos al Ministerio de Vivienda y le dijimos, ¿sabéis qué? Bueno, tú tenías este decreto hace 1 año y medio, yo sé que nadie ha postulado nada y nosotros tenemos la intención de poder hacerlo y tenemos estas 7 familias. Y a la PH, y nos juntamos con Carlos Araya. Y ahí Carlos nos dijo, nos interesa, así que démosle nomás y aquí el apoyo que se necesite nosotros estamos disponibles. Entonces partimos ahí con esos dos como socios en términos de destrabadores de burocracia por parte del Estado. Y bueno, sabíamos, en el fondo lo que pasa es que a estos proyectos les cae una carga normativa gigante. O sea, es súper difícil lograrlo, porque en el fondo tienen mucha normativa que les cae y te la revisan mucho. Te la revisan en la DOM, te la revisan en el servicio, te la revisan, entonces es complicado. Entonces ahí nos definimos como 2 pasos. Dijimos ya, lo primero que vamos a hacer es lograr parar un referente que se logre parar. Que el objetivo, como el primer objetivo era como vencer la burocracia, que la burocracia nos permitiera hacer algo. Y en función de eso dejamos de lado también otras prioridades que eran, por ejemplo, ver sistemas de construcción a lo mejor industrializados que no le gustaría ver, ver que los condominios tuvieran accesibilidad universal, ese tipo de cosas. Dijimos ya, mira, eso va a una segunda etapa, porque la primera es poder parar. Y entonces ahí teníamos este lote que era de 9x18, entonces decíamos ya, tenemos el antejardín de 2 metros por plan regulador, necesita mínimo 3 metros atrás para las ventanas, y tenéis por otro lado que acá en Chile o las casas son continuas o son aisladas, el adosamiento te dejan adosarte 3 metros, que es como bien complicado. Entonces dijimos ya, tenemos la rasante acá de 70 grados y tenemos de distanciamiento de ventanas son 3 metros. Dime. Que tú podrías usar más y utilizar el adosamiento para abrir la ventana, ¿no? Y el resto tenía 1.40. Claro, pero ahí. Con la rasante. Pero el adosamiento, claro, podría hacerlo, pero para primer piso nomás. Entonces te empieza a quedar como una mezcolanza. Y por otro lado, dijimos también, ya, y cuando cuando los terrenos son esquinas, bueno, también aquí hay un antejardín de 2 metros. Entonces dijimos ya, ¿qué tenemos? 3 metros acá mínimo, y acá tenemos los antejardines de 2 metros y tenemos los 3 metros de distanciamiento de ventanas si queremos ser como a toda prueba. Entonces ahí, si me voy a pasar, lo que cabía ahí era esto, ¿cachai? En el fondo eran los 70 grados acá, los 2 metros de jardín, y atrás ni siquiera le pudimos poner ventana porque no nos dan los 3 metros y tuvimos que hacer estudios sobre todo, pero lo logramos acercar. Y ahí ya nos pusimos a leer la UBUC y había un artículo que se llamaba el artículo 629, que era un artículo que habían inventado para promover los proyectos de densificación predial, que era como hacer una casa en el fondo del sitio del papá. Y eso hablaba de que tú podías adosarte hasta 6 metros de altura en creo que era un 60%. Entonces ahí le preguntamos al revisor de la municipalidad, oye, ¿y me aguantáis aplicar este artículo para este tipo de proyectos? Y nos dijo que sí. Entonces ahí salió esta casita, que es para el tercer núcleo. Si tú tenéis 3 núcleos, podéis correr estas ventanas las corréis para acá y podéis poner esta casita acá. Y entonces ahí salió la tipología para 3 familias. Pero esto, perdón, cada piso no es una vivienda. Son 2 viviendas. Son a la larga. Estas son 2 casas pareadas, ¿cachai? Que son pareadas en este muro. Entonces, en el fondo, esta es la parte común que tiene el estacionamiento y el acceso. Acá está la cocina y está el comedor. Esta es la casa a escala que distribuye y divide la casa como en 2. Acá está el baño y el dormitorio. Acá hay otro dormitorio y aquí hay un dormitorio chico. Y eso se replicó acá. Y igual estábamos con la lógica como de industrializar, de repetir. Entonces, en el fondo dijimos ya, si son 3 núcleos, mantenemos la misma casa y le ponemos este núcleo al final, ¿cachai? Que es una casa de estar comedor, cocina en el primer piso, subís la escalera y tenéis el baño y 2 dormitorios. Entonces, esa era...
Entonces, en el fondo, claro, hacer esta casa de 3 era muy parecido a hacer la casa de 2, pero haciendo un poquito más de pega. ¿Y este adosado fue desde el primer proyecto, en ese que tú decías Sí. que había que pasar la burocracia, y ya fue con esta...? Claro, es que primero tiramos este y cuando nos dijeron que hacía esto, pudimos darle la pasada a algunos terceros núcleos que habían en los dormitorios. Ahora, eso, y esta fue una estructura metálica. Esto se construyó. Sí, se construyó, ahí construyó 7. Fue una estructura metálica con metalcón mezclado, por dentro volcanita, por fuera OSB con siding. Y eso. Así que se construyó, igual fue súper bueno porque en el fondo, cuando ya teníamos construido esto, vino por primera vez el ministro de Vivienda de ese tiempo, que era Monkeberg, y dijo, chuta, oye, este programa es bueno, vale la pena, ¿cachai? Entonces ahí le dije, ministro, ¿sabe qué? Que acá, uno puede llorar por 100 cosas igual cuando hace programas para el Estado, pero yo me decidí por llorar por 2. Una era por... dije, ¿sabe que la norma urbana no deja aprovechar bien los terrenos? Y por otro lado, la asistencia técnica que se paga por hacer este tipo de trabajo, que tiene una escala muy 1 a 1, no tiene nada que ver con la pega que se necesita. Entonces, ahí Monkeberg, yo le divertido, se ríe de mí el Carlos Arayo, que yo le pasé un papelito al ministro que tenía como esas 2 cosas, que en el fondo era involucrar. En el fondo, cuando uno ya está entendiendo cómo funcionan los ministerios tienen divisiones, y cada división es su rancho y nadie se mete con el otro, y tienen como, incluso como medias rivalidades entre ellos. Entonces, la de PH la teníamos súper arriba del barco de hace mucho tiempo, la de DU nada, y la de ITEC tampoco. Entonces, la parte de la norma urbana dependía de la de DU, y la parte de la normativa técnica dependía de la ITEC. Entonces, en el fondo, lo que decía ese papel era: meta la DDU para que suelte la norma urbana y meta la ITEC para que revise los montes de asistencia técnica. Y eso lo hizo, y como un año y medio después ya había cambiado la UC, liberando hartas cosas re importantes para poder hacer mejores proyectos, y también la asistencia técnica la subieron al doble. Entonces, para específicamente estos llamados. Para específicamente este tipo de proyectos. Y la UC, ponte tú, había limitaciones muy muy grandes para hacer este tipo de proyectos. Por ejemplo, que por UC no se pueden hacer, en pasaje no se pueden hacer casas de más de 2 pisos más mansarda. Entonces, y todo esto que tú veis acá son solo pasajes, salvo unas poquitas que son calles, ¿cachai? La categoría de todo es pasaje. Entonces, en el fondo, en cualquier pasaje no se podía hacer más de 2 pisos más mansarda, y esta casa, claro, como casa jabonosa hecha para lograr la norma, era 2 pisos más mansarda, ¿cachai? Que en el fondo estaba en una mansarda, pero igual era una mansarda no tan así. Pero de hecho, el segundo proyecto que hicimos, que ya habíamos cambiado la tipología, solo pudimos hacer casas de 2 pisos porque la norma aún no había cambiado. Pero, por ejemplo, permitió adosamientos de hasta 9 metros, entonces te permitía hacer un volumen como parejo acá. Sí. Te abrió las puertas para varias cosas súper importantes. Entonces, eso finalmente ustedes lo incorporaron en cambio en el diseño. Sí. En los que hicieron de ahí en adelante, digamos. Sí, en el segundo diseño. Ahora los aprobamos cuando todavía no había cambiado, entonces hubieron algunos que tuvimos que aprobarlos con restricciones, o otros que tuvieron que esperar a que cambiara la norma. Pero sí, en el fondo eso fue como un paso súper importante para lograr tipologías mejores. Y ahí, una vez hecho esto, claro, nos abrieron un poco más la puerta de esto, el referente como que sirvió. También como una consideración económica también. Nosotros, el sostener esto económicamente era súper difícil. Nosotros siempre fuimos con equipos chicos, nadie muy millonario, digamos, en términos de sueldo ni nada, pero para poder subsistir, la lógica del modelo de negocio era que la constructora tenía que igual generar algún tipo de margen para suplementar la pérdida que se hacía en términos del diseño de los proyectos, que era más caro de la plata que había. Entonces, diseño y gestión de proyectos. Entonces, necesitábamos un proyecto que fuera factible económicamente de construir. Entonces, en ese sentido, necesitábamos, si hacíamos como un piloto de un lote,
ahí sí que perdíamos plata por todos lados. En cambio, tuvimos que hacer lograr un grupo de 7 lotes y con eso lograr un contrato de como 20.000 UF. Y con eso ya uno decía, ya con esto puedo tener profesional, puedo tener algo de margen y todo. Y en el fondo ese fue el piloto, por eso fueron 7, no fue 1. Claro. Había una consideración económica en términos de gastos generales y además que en la primera casa hubieron varias cosas que tuvimos que hacer 2 veces, nos demoramos 7 meses de construcción continua y la última nos demoramos 4. Entonces al final igual hay aprendizaje y hay cosas que sirven. Ahora no todo es miel sobre hojuelas, porque al final con esta tipología pasaron 2 cosas. Una que para lo que está diseñado Resistencia al Fuego está diseñado como una casa de 2 pisos más mansarda, que en el fondo una casa de 2 pisos, pero después hubo otra interpretación normativa que decía que esta casa era una casa de 3 pisos para efectos de resistencia al fuego. Entonces me cambiaba los requisitos y generaba soluciones constructivas. Aplicar ese otro criterio generaba soluciones constructivas que no estábamos en condiciones de hacer porque habría que haber cambiado el diseño completo. Entonces ahí, bueno, logramos que se echara, y ahí casi el proyecto se cayó, estábamos a una semana de partir y el Servio como que hizo este cambio y logramos que eso se retractara gracias como a la ayuda también del MIMBU y nos dejaron hacer este proyecto. Porque si no ahí yo creo que ahí quedamos, ¿no? Yo ahí ya iba a bajar los brazos, no, porque en verdad costó mucho poder llegar hasta esto. Y había otra cosa que justo cuando en este periodo al ministerio le quedó la embarrada en un proyecto que tenía baño en el segundo piso, porque la materialidad del baño, o sea, los baños no quedaron bien solucionados en términos de impermeabilización, de varias cosas, y la materialidad del entrepiso era de panel SIP, que era como un experimento que se estaba haciendo. Y entonces quedó la embarrada, eso que salía en la noticia y todo, que los baños, que las casas se están pudriendo, que no sé qué. Y entonces el Serviu, como en términos normativos, no se quiso complegar y en su indemnizado técnico regional dijo, bueno, cualquier casa que se haga de ahora en adelante con el financiamiento Serviu y tiene el baño en el segundo piso, tiene que tener losa de hormigón, o si no, no se puede. Entonces, en el fondo, pero con ni siquiera son de losa. ¿Cachai? Y entonces, si tú tienes un panel SIP y le ponía un radier de 5, o sea, una sobrelosa de 5. Sí, losa. De hecho, estas casas tienen estructura de acero, de canales de acero, un terciado, tienen sobrelosa de hormigón y tienen una membrana. Entonces, y después tienen una membrana sobre losa y después cerámica. O sea, en el fondo tiene un comportamiento súper bueno. Cuando hemos tenido fuga y todo, el agua se termina yendo por la puerta porque no baja. Pero eso al Servio le da lo mismo. En el fondo ellos como que no se quisieron complicar. No, o sea, es que no tiene losa, tiene sobrelosa, ¿no? Tiene sobrelosa en el baño y el resto es terciado, ¿no? No. Y eso también terminó de matar esta tipología. Entonces... Y ahí nosotros también dijimos ya, otra cosa que nos dimos cuenta, todos los grupos tenían adultos mayores y estas casas las entregamos con el baño y la cocina en el segundo piso. Entonces dijimos, pucha, no, tampoco esa cuestión hay que tomarla en cuenta. Yo no le había hecho el kit al hormigón armado, no lo conocía y me daba un poco susto. Pero dije, ya, ahora lo único que me queda es pasarme el hormigón armado. Si tengo que hacerlo con los baños arriba, necesito generar en un solo nivel la solución para la persona de tercera edad. Entonces hay que hacer los hormigón nomás y ya si hay que hacer los hormigón tienes que hacerlo todo hormigón. Y ahí nos pusimos a averiguar también de los métodos como más de vanguardia que se están usando en términos de hormigón, entendiendo también las limitaciones que teníamos nosotros, que teníamos proyectos en pasajes súper estrechos o en lugares súper difícil de acceso, y ahí llegamos al moldaje industrializado. Y además que jamás te voy a poner una grúa estacionaria como hacen la mayoría de los edificios de los armados. Sí. Por terreno. Entonces nos pasamos como sistema constructivo al moldaje monolítico, o sea, al moldaje industrializado de aluminio con hormigón autocompactante, y definimos como ese es nuestro sistema constructivo y fuimos a partir de eso generando la tipología también con esta nueva normativa que hoy día nos permitía usarnos más, nos iba a permitir hacer 3 pisos en pasaje, ese tipo de cosas. No sé si...
Igual ustedes se circunscriben al cuadro normativo del DS49, ¿no? En este mismo proyecto. ¿Es el mismo que aplica para los proyectos de 300 departamentos? Sí, En el fondo, para sí. los espacios. Nosotros sí, o sea, tenemos que nos suscribimos al cuadro normativo del DC49, que no es fácil de lograr en los pocos metros que podéis ocupar de esos terrenos. Entonces, por ejemplo, acá todo esto cumple con el cuadro normativo y el optimizado técnico y todo, y bueno, y el edificio también. Y ahora sí ahí nos pasó que bueno, ya nos pasamos a esta tipología del edificio y claro, acá Esta es la de hormigón armado. este es el hormigón armado. Entonces, ¿qué pasó acá? También dijimos ya, el hormigón armado nos tenemos que casar con un diseño, pero igual queremos tener cierta flexibilidad, porque las familias a veces son dinámicas, pueden tener prioridades, pero ya, dijimos ya, ¿cuál es nuestra cancha? Ya los 2 metros de antejardín por acá, 2 metros de antejardín por acá. Vamos a olvidarnos de los 3 metros de distanciamiento de ventana, entonces pusimos ventanas del 1,80 m para arriba, cosa que estas podrían llegar hasta el 1,40 m. Igual aquí hay que dejar la posibilidad que se estacione un auto, porque al final el tema del estacionamiento igual es un tema necesario y sensible. Tú puedes tener puedes tener 1,40 m con ventanas sobre 1,80 m. Puedes tener, si tu ventana es de 1,80 m hacia arriba, se considera como fachada sin vano. Vale. Entonces puedes llegar hasta el 1,40 m con el vecino. Y ese era nuestro envolvente. Y en el fondo teníamos, y por otro lado nos podíamos basar hasta el 60% de los 18 metros, que era esto más esto te suma el 60. Y dejamos este patio de luz para iluminar los recintos que quedan entre medio. Y acá, claro, había que pedirle permiso al vecino en el primer piso, porque en este mismo cascarón de hormigón armado, que era como lo rígido, lo industrializado del proceso, claro, estaba proyectado, acá a lo mejor se entiende mejor, sí. Está proyectado este departamento que tiene, está el comedor, cocina, logia, tiene un dormitorio de 2 camas acá, otro de 2 camas acá, el baño, este es el patio de luz, y este es el tercer dormitorio. Y dijimos ya, ¿qué pasa si hay un discapacitado? ¿Cómo lo hacemos para que no sea como un rollo la vivienda de discapacitado y pudiéramos meterlo como dentro de nuestra misma línea de producción? Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, aquí esto es hormigón, aquí hay un machón de hormigón, entonces tú estos tabiques podías distribuirlos de una forma diferente para que para el baño discapacitado. Entonces en el fondo el patio de luz se lo agregaste al baño, se te generó un baño que te cumplía, y estos 2 dormitorios se juntan y también tenéis un dormitorio más grande. Un dormitorio para discapacitados. Entonces con eso ya tenéis que la vivienda del primer piso, si hay un discapacitado, tú podías entregar la adecuada a eso, y en el fondo la modificación en términos de estructura gruesa es mínima. Y eso cumple con todos los requerimientos de accesibilidad del cuadro. Sí. O sea que la cocina, porque la cocina también te la piden un poco más grande, sí. con todas esas cosas. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que este departamento es como un poquito despasado, o sea, son 60 metros cuadrados interiores, aparte de la escalera, entonces la espacialidad del estar comedor es mayor a la mínima. Del departamento nuestro. O sea, en verdad, lo que pasa es que la opinión nuestra del cuadro normativo es que los dormitorios no son malos, y el estar comedor creemos que es muy chico como para el espacio. Y si tú vas a las casas de cómo vive la gente antes, en general el estar comedor es el espacio más amplio y que está un poquito mejor tenido. Y los dormitorios son los que están como más charchas, así como sin... En las casas donde viven originalmente. En el mismo sitio, digamos. Entonces, en el fondo, nosotros tratamos de hacer un esfuerzo porque el departamento tuviera una espacialidad mayor en el estar comedor cocina. Esa es como donde quisimos poner la ficha. Porque inmobiliariamente los 3 dormitorios, 2 baños, o este es un baño, pero te sale entre los 54 y 55 metros cuadrados, o sea,
cuando ya te ponen 60 es porque el dueño de la inmobiliaria algo quiere lograr, pero digamos no es lo que las lucas no dan, ¿cachai? O sea, o es porque son llamados especiales y que te dan más puntos, que a veces cuando superáis los 60 metros cuadrados te dan más puntos, pero eso después atenta contra la oferta, ¿cachai? Contra el terreno, es una serie de otros factores. Pero... Sí, nosotros la evaluación inmobiliaria que hacemos es cero. Apostamos un producto lo mejor posible. Nosotros obviamente queríamos tener un negocio sustentable y... Pero no es cero en la medida que tú me decís de que igual ustedes consideran de que el estar comedor que el mínimo que define el cuadro normativo no se condice con la forma de vida de la gente donde vivía antes. O sea, sí, pero mi punto es que normalmente la evaluación de la perspectiva inmobiliaria es poder rentabilizar cada metro cuadrado y nuestra visión es distinta. Nuestra visión es hacer un producto que se marcara dentro de la luca que entregar subsidio, que eso también es algo bien etéreo al comienzo. Sí. Yo hago clases de costo y presupuesto y te digo que los presupuestos son una estimación muy gruesa y después uno cuando está construyendo realmente sabes cuánto te cuesta. Entonces, como nuestra visión de empresa, uno es tratar de subir el estándar, ser un referente que suba el estándar de la vivienda social, como nuestros motores. Y nuestra visión para poder tener una rentabilidad es ser más eficiente. O sea, nosotros cada proyecto lo vamos mejorando. O sea, mejorar la ventana, mejorar el techo. Porque creemos que nuestro único marketing es el producto, que sea algo que a todo el mundo le guste. Y sabemos que al final las lucas de ahorrarse 2 pesos en la material no vale la pena. Lo que vale la pena es buscar la eficiencia y con eso generar el margen. Sí, para eso claro, nuestra concepción era la plata no está tanto en gastarse 1 metro cúbico más de hormigón o no sé, 100 kilos más de fierro. La plata está en la logística, ¿cachai? Como tener a las personas, a los trabajadores, tener un administrador, tener que los materiales lleguen a tiempo o no lleguen. En el fondo, si eso se logra, ahí está que la plata te alcance, no está en ahorrarte 1 metro cúbico de algo, ¿cachai? Como que al final la plata, la visión nuestra es que está ahí, ¿cachai? Entonces al final en verdad, entre subir un poquito el estándar, si al final como lo que va a hacer que esta cuestión funcione económicamente va a hacer que la logística no funcione, ¿cachai? Como que ahí está como el gran peligro. Si la logística no te funciona, te va a ir a apuntar cerro, ¿cachai? Entonces, claro, esa es como la visión que tenemos. Y bueno, en términos de diseño, lo que nos desayunamos en algún minuto era que el dormitorio 3, que es el de allá, tenía que tener 4 metros cuadrados, 4,5 metros cuadrados, y ese no lo tiene. Y entonces dijimos, ¿cómo lo hacemos? Y dijimos, bueno, 2 posibilidades. O lo alargáis, pero no se puede porque nos pasaríamos del 60% de adosamiento, o lo ensancháis para acá y corrís todo el eje central, pero dijimos no porque no queremos achicar hasta el comedor. Entonces, ahí ya encontramos una flexibilidad normativa que la sacó la DPH cuando nosotros hicimos este proyecto, porque este proyecto, nosotros por las casas de 3 dormitorios nos daban como 150 UF más. Y por esta que tiene 2 y tiene casi los mismos metros, no nos dieron esos 150 UF. Entonces ellos sacaron, como para darle más flexibilidad al tema de cómo financiar esto, que tú igual podías entregar 2 dormitorios y te daban igual las 150 UF más, siempre que los núcleos familiares fueran de 4 o menos personas. O sea, este dormitorio ustedes nosotros no lo ingresan, digamos. Para el Serviu, ese es un departamento de 2 dormitorios. Y nosotros, claro, igual. Y esto es. Acceso. No, sí, acceso, estar, comedor, cocina. Sí, y logia. Y esto es la logia, o sea, sí. Es grande la logia. Grande. Sí, la logia es grande. O sea, te lo digo, para los estándares que yo estoy acostumbrado son de 1,20 por 1,20. No, acá son más grandes. Es como 1,20 por 3, más o menos. Y claro, y este te cabe ahí como. Te cabe la cama justo, porque en el fondo nosotros decíamos, ¿sabéis qué? Acá estamos haciendo un departamento para no sé, abuelos solos,
papás con un hijo, papás con 2 hijos del mismo sexo, papás con hijos de distintos sexos. Entonces al final, ¿cómo hacemos un departamento que le sirva a todos? Y en el fondo necesitábamos entregar un departamento que tuviera una pieza para los papás, una pieza para los hijos hombres y otra pieza para las hijas mujeres. Entonces en el fondo necesitábamos que igual pudiera, aunque no nos contara el Serviu como dormitorio, que hubiera, si tú tenés 2 hijos de distintos sexos, uno pueda dormir en la pieza chica y los otros pueden dormir en la otra. Entonces esa fue como nuestra lógica, y porque podríamos haber entregado ese espacio abierto o achicar el... La gente pone la cama así, ¿o no? Y la cama está diseñada para ponerse debajo de la ventana. ¿Y la tele? Y la tele va en ese machoncito. De hecho nosotros dejamos un enchufe ahí para que enchufen la tele. Porque así, porque si lo hacen así les queda más cómodo al closet. Claro, más como para el closet y todo. Así que en el fondo la cama está diseñada mirando en ese lado. Igual es raro tener la ventana arriba de la cabeza, pero... Sí, pues. Pero en el fondo, claro, ahí ponemos los enchufes porque teníamos un rollo. Bueno, no sé si era el... Porque claro, este ancho de pieza es mucho más de lo que te permite el cuadro. O sea, el cuadro te permite 260 y aquí yo te diría que tenéis casi libre mínimo 280, ¿no? Sí, yo creo que son como 290 tenéis por ahí. Porque la puerta te la piden de 80 más los 2 metros libres. No, bueno. Sí, miren, en realidad no sé por qué la cama la dibujamos por un lado y por el otro, en realidad, pero la cama está diseñada y eso en el fondo ¿qué es lo que te manda? En el fondo es donde ponéis los enchufes. Pero claro, ahí está la paradoja, que en el fondo tú decís que es relativamente generoso para los chicos que hay, entonces si tú quieres ir para acá, estás empezando a perder harto espacio que te gustaría meterlo acá adentro. Claro. No, y en verdad tú entras y ese espacio se ve amplio, ¿cachai? Cuando tú entras acá, este es un espacio que tú sí no te sentís como, la vivienda social, así como por donde entro, ¿cachai? Y eso se logró. ¿Y cómo es el rol de la cocina? Porque, por ejemplo, esto es una sospecha, pero el cuadro normativo es muy... Yo considero minimalista o subestima, digamos, el rol de la cocina en tanto... Puta, la gente tiene microondas, tiene ollas, guardáis muchas cosas, o sea, el cuadro normativo te da una tabla de trabajo de 80 centímetros y poniendo una olla arriba y ya no tenéis a dónde cortar. O sea, en el fondo, ¿cuán respetuosos son porque la cocina es integrada, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto esto, digamos, como que se toma? Mira, hay veces que aquí ponen un mesón. Ahora nosotros también la casa, el tema de los tabiques lo pensamos también por otro lado, pensando que esto puede tener un cierto desarrollo, en el fondo, y en ese sentido, ¿cuál es el desarrollo como más lógico? Es que tú, por ejemplo, podáis botar este tabique y podéis poner junto a la mesa del comedor acá. Te queda un espacio confinadito y todo, y tú podrías avanzar con tu cocina, por ejemplo, hasta acá, y el estar comedor ponerlo acá. También tiene este espacio, todo este muro es de hormigón armado, salvo este. O sea, el estar acá y el comedor acá, sí. Podría poner el comedor acá, el estar acá y la cocina acá. Esto es de tabique, este pedazo que tiene como 1,40 m. Este espacio está así y es de tabique porque en el fondo está pensado de que si la persona se quiere ampliar, sea más o menos lógico y intuitivo que lo haga acá. Porque acá tú podrías poner, por ejemplo, otro dormitorio y un baño. O podrías tener... Pero esto es por fuera del... Esto es el espacio del lote que te queda no construido. Bueno, igual tú podrías adosar. Tú podrías hacerlo, podrías poner adosar tal vez. Pero esto solamente para los departamentos del primer piso. No, se entregan los 3 pisos. Tú podrías a lo mejor completar el edificio en los 3 pisos si quieres. ¿Pero eso que sería regularizable? Yo creo que... Mira, en la que es ampliación de vivienda social hay mucha flexibilidad, hay una norma especial. Si yo presentara la vivienda inicialmente con estos 3 pisos, sí sería... me lo podrían aprobar, porque en el fondo me avanzaría menos de 60% a los 2 lados. Incluso tú podrías, por ejemplo, no construir el primer piso para tener estacionamiento, lo que queráis, y podrías hacer los 2 pisos de arriba. Claro, o sea, el estacionamiento hoy en día estaría medio
más fregado. Claro, por estacionamiento no cumpliría. Y, Si le metí uno más. si construía acá, porque en el fondo, claro. Pero si tenés 2 metros, te entra así como al vacío el auto, ¿no? Sí, pues, bueno, y ese fue otro tema, que la norma, antes de que cambiara, la UC, con estos cambios que fueron buenos, también hubieron otros que fueron malos. Porque en el fondo los que pusieron la UC, los que vieron este tema, también vieron que en el fondo había cosas que no estaban como explícitas, no estaban normales. Entonces, ¿qué dijeron? Dijeron, ya, esto como es una copropiedad, es una edificación colectiva, tiene que tener estacionamiento para discapacitados. Sí. Entonces, ¿qué implicó eso? Que en el fondo en este terreno que es súper chico, acá también está la escalera, en el fondo tengo que disponer de un espacio de 3,6 metros por 5 para un estacionamiento discapacitado, haya o no haya discapacitado en el condominio. Entonces, en el fondo, eso ni en esta tipología me cabía, y ahora menos. Entonces, ¿qué dijimos? Chuta, ¿qué hacemos? Y ahí lo que dijimos es, bueno, parece que acá nos puede caber, chao con la lógica del primer piso, y hagamos ahí el espacio para decir que está el estacionamiento discapacitado. Y ahí sacamos esta tipología. Solo para primer piso. Solo porque para el primer piso tiene este mordisco que te da este espacio de 5. Pero estos son 2 metros. Son como 2,50. Porque en el fondo. El terreno tiene 9. ¿Ah? El terreno tiene 9 y el edificio tiene 6,05. Y acá perdís como 30 centímetros de. Ya, pues ahí pasé con los 2,50. Claro, entonces acá El federal queda un poquito menos de 50. Hay como ahí 2,46. Pero acá, en el fondo, en teoría tú podrías entrar todo acá y lo dejáis acá y acá tenéis los 360 por 5. ¿Cachai? Para decir que cumplís con ¿Esta eso. más te la prueba? Sí. Y esto, perdón, fue una modificación posterior, o sea, hay algunos que quedaron sin este sacado. Exacto. Ya. El pequeño condominio 2 quedó sin. El primer coño medios 2, que fue el primero que hicimos, que fue con la norma Primero con esta anterior, tipología. fue así. Entonces, Pero no entiendo, ¿cómo te aprueban algo? Porque tú puedes llegar, pero no Sí. puedes dar vuelta al auto. y pero si los estacionamientos nunca no necesitáis dar vuelta al auto. Si Sí. los autos andan para adelante y para atrás. ¿Ah? Reversa. Lo sacáis al revés. Salía así, ¿no? Salí en reversa, pues. Sí, así funciona el auto. Acá también. Pero acá esto. tampoco se puede dar vuelta al Porque auto. te estacionáis de frente aquí. No, pues entráis por acá y aquí te estacionáis y aquí tenéis para circular. O Y te el estacionáis espacio acá para y- que te- te queden para discapacitado. Te estacionáis así. Sí. No así. Vale, Claro. vale. Y el auto lo saca en reversa. ¿Cachai? Ahora igual te trae un montón de complicaciones porque te trae que también está el tema de la ruta accesible para la edificación colectiva. Pero entráis por ahí, ¿no? No, pues, entonces está que tú tenés. A veces los terrenos tienen algo de pendiente, ¿cachai? Entonces tú estás acá en 0, acá tenés que llegar al más 20, que es el NPT. Sí. Entonces tenéis que llegar acá. A veces, si el terreno más encima tenía un 10, no diga un 10 es mucho, un 5% pendiente. O sea, de 5 para arriba ya es pendiente. Entonces no te da acá. Entonces en el fondo tenéis que empezar como de aquí a hacer la ruta accesible para que te dé con las pendientes. Pero aquí ya te queda como un peldaño que no podía entrar el auto. ¿Cachai? Entonces empezáis como con esos rollos. Y entonces nosotros de ahí empezamos a visibilizar esto también en el ministerio. Y ahora se está generando una nueva modificación del artículo, también apoyada en la ley de copropiedad que salió, que tiene también unas partes especiales para este tipo de condominio, en que exime de la obligación de estacionamiento y saca de la categoría de vivienda colectiva a los condominios de este tipo, de 2 a 4 unidades. Entonces ahí te saca de los requerimientos de accesibilidad universal. Y que eso es súper interesante para el proyecto, sobre todo para comparación internacional y como la particularidad del caso chileno, de que modificaciones normativas son muchas veces como gestionadas o de alguna manera ustedes las van a pedir al ministerio. Sí, igual nos odian. Pero algunos, otros Pero no quieren. vamos a la vez. Sí. ¿Cómo, en la práctica, cómo se produce eso en el fondo? Porque ustedes tienen como esa línea directa con alguien en el ministerio que les escucha por lo menos, digamos, para poder saber en qué necesidades tienen en términos normativos, cómo se produce esa relación. Pero yo te diría que eso ocurre
única y exclusivamente porque este es un programa que todos quieren impulsar. Claro. Porque hace mucho sentido recobrar los barrios ya existentes que están consolidados, ¿cachai? O sea, la fuerza que necesita el Estado para armar un lote nuevo, ahora con los DS-19 ha cambiado un poco, pero con los DS-49 anteriormente, la mayoría eran en la periferia, entonces se construía un núcleo urbano en un sector que no tenía locomoción, no tenía colegio, no tenía salud, no tenía nada. Entonces el esfuerzo de todo el Estado de llegar para allá es gigantesco y los transportes de la gente, todo... O sea, no da, igual no da. Tiene un costo social gigante, ¿cachai? Entonces, en cambio, recobrar esto, o sea, resolver el déficit habitacional en la parte de la ciudad que ya está consolidada es infinitamente más conveniente para todos, para el beneficiario y para el Estado. Entonces, hay un tema que ocurre porque los gobiernos entienden eso, yo presiento, y saben que si es que ellos no le ponen energía a que esto ocurra, no va a pasar, ¿cachai? Y aparte que el 80% del déficit habitacional ha llegado a hacinamiento bien irrecuperable, que es acá. Entonces tú estás diciendo, votando eso, y ahí lo resolvís, ¿cachai? Entonces ahí los que lo han impulsado mucho en la división de política habitacional han tratado de subir a la micro ahí al resto del ministerio. Y bueno, y está que por ejemplo, la subsecretaria actual trabajaba en la división de política habitacional, conocía estos programas. El ministro Monte ha venido 2 veces, le encanta también la solución. Entonces, en el fondo, nos escuchan porque en el fondo nosotros estamos acá en terreno visibilizando como las cosas que van saliendo y que se necesitan para que este programa se masifique más. Que es lo que, o sea, lo se que podría todos decir quieren. que son la constructora más influyente que hay a nivel de políticas públicas. O sea, La más chica y la más influyente. Claro, tamaño versus influencia, ¿no? Inversamente proporcional, claro. Sí, eso ha sido, y en el fondo es que hemos trabajado mucho de la mano con el gobierno para poder... En el fondo, la realidad es que nosotros somos los expertos en esta materia, mucho más que los que trabajan en el gobierno. Entonces, ellos lo entienden así y saben que nos tienen que escuchar, porque también han comprendido nuestra línea, nos conocen y saben que nosotros no estamos tratando de maximizar nuestra utilidad, sino que queremos que esta política pública prolifere, entregando la mejor solución posible. Oye, y hay algún tipo como de... Porque en el fondo, gran parte de lo que ustedes nos han contado ha sido a propósito de sacarle como el rollo burocrático, normativo, ¿cachai? Para poder meter algo que quepa, ¿cierto? Y que sea vendible, que la gente... Pero yo sé que le he hecho harto el quite como la pregunta, como no, es que nosotros vendemos un producto que sea lo mejor posible, pero ¿cómo llegan a decir, creemos que el mejor producto posible, que se pueda repetir, es tal, o es este y no otro? O sea, como, ¿qué son las cosas que ustedes privilegian y cuáles son las que también descartan? Como, Sí. o sea, yo lo puedo intuir, pero digamos, para efectos de alguien que no sabe del tema, como que... Ya, son millones de factores que uno se le olvidan, pero ahora, por ejemplo, hemos estado viendo otras posibilidades de industrialización de esto y te dicen, oye, ¿por qué no moví esto para acá? Y ahí te das cuenta de que si lo moví, claro, ganáis en una cosa, pero perdí en otras 2 y dejáis de cumplir en esta otra, y en el fondo, y ahí uno se da cuenta de todo lo que uno tuvo que cabecearse. Pero en el fondo, a ver, algunas premisas. El lote. El lote, en el fondo, en el diseño estandarizado que necesitamos, tenéis 2 metros acá, 2,5 para que te pase el auto, 3 metros acá, 60% de adosamiento. O sea, la cabida no te deja... Entonces, bastante. y sobre eso, algo holgura, porque los terrenos no son exactos. Entonces, acá tenemos 40 centímetros de holgura y acá un poquito, por eso esta ventana nos da también algo holgura, porque llegan a los 40, pero igual te tiene que caber el auto, ¿cachai? Entonces, en el fondo, nuestro espacio en la planta del lote es este. Salvo que no hubiéramos pasado a edificación continua, pero ahí ya hubiéramos tenido que
descartar los lotes de esquina, que son como el 20% de ¿Descartar qué? los lotes de esquina. Que hubiéramos tenido que hacer una tipología especial y todo, entonces eso por un lado. Por otro lado, el adosarse y no hacer edificación continua tiene la gracia que tú te puedes adecuar a muchos más terrenos, porque puedes trabajar con terrenos de 11 metros, de 10 metros, terrenos que son... pendientes. Sí, aunque la pendiente igual es bien exigente porque es bien largo el edificio, entonces ahí no tenemos no es tan fácil la adaptación. Pero por ejemplo también tenemos terrenos que son como pentagonales, así que tenemos una cuestión así, y al adosarte a un lado, de alguna manera hemos logrado hacerlo caber en hartos terrenos. Entonces esa es como una primera premisa como exterior. Después, en términos interiores, está como la lucha de hacer caber el cuadro normativo, que no es fácil, porque tiene un montón de requerimientos de espacio, de artefactos, de cómo interactúan, de circulaciones. Te cuento una cosa que pasó en el edificio que estaba haciendo en Cerrilla. El cuadro normativo te permite hacer baños de unos 10 de ancho, ¿cachai? Y tú decís, ya, entonces, pero para eso te pide que el tamaño del WC sea de 60, ¿cachai? Ya, no la weá, todo aceptado, porque el espacio de uso del WC tiene que ser 50. Y la weá es que, y que a falta de ser pelado dice, no encuentro WC de 60, no hay. Sí. Y ¿cachai? Y se están descontinuados, ¿cachai? Y no da el tiempo para ir a pedir a China e importar, no sé, WC60 un día. Y ahí como que la constructora dijo, o sea, la inmobiliaria dijo, no, es problema nuestro, nosotros lo arreglamos con el servicio, ¿cachai? Pero en el fondo es como a ese nivel de micro, porque uno también... Son viviendas que son tan justas de que esto es como al milímetro, ¿cachai? No es al metro esta weá. Sí, no sé. Ya, perdón. No, está bien. De ahí, por ejemplo, más cosas. Ya, queríamos que este mismo espacio, este mismo esqueleto, nos permitiera tener también cierta flexibilidad en la tipología. O sea, que pudiera ser pavienta discapacitado con las exigencias que se tenía, que pudiera tener cierta variación en la distribución, como que tuviera tener un dormitorio más grande, si queréis juntar estos dos, o podríais sumarle esto al estar del comedor, porque sabíamos que iban a haber familias de distintas dinámicas, entonces esta posibilidad tenía que dársela con diseño. Que si había que crecer, hubiera un lugar lógico para crecer, que en el fondo que estuviera como más o menos sugerido y que no le quitara luminosidad a la casa, no le quitara ventilación. Entonces en el fondo... Y también que todos los recintos tengan iluminación natural. Todos los recintos con iluminación natural, que el baño podría haber sido sin iluminación natural también. Claro. Eso también era en parte... Y otra cosa era, por ejemplo, cómo cumplir para distintos casos. Por ejemplo, para los discapacitados de 20 UF, que no son los que tienen movilidad reducida tan grande, te piden igual ciertas cosas, como que las puertas de acceso sean de 80, o sea, las puertas entre los dormitorios sean de 80. Entonces, ahí también al tiro nos tiramos con puertas de 80 parejo para todo. Y aunque en realidad ese subsidio lo usamos re poco, pero en el fondo sí ya está el estándar para cumplirlo. Entonces, ¿cómo tú... En vez de estar como regateando el centímetro, el metro, no sé qué, nosotros en el fondo dejamos todo con el tejo un poco pasado para cumplir con todo, y nuestra apuesta es no que si esta puerta puede ser el 70, que sea el 70, el otro 80, el otro 60, porque no queremos tener 3 tipos de puertas, queremos tener uno. Porque en el fondo el tema del stock y el maestro que se te marea también es un tema, y al final es plata igual. Las 10 lucas que te ahorraste por cada puerta se te dan así en un lote que te equivocaste y las pusiste mal. Claro, o que las puertas de 70 no te llegaron. Entonces, ¿no? ¿Cachai? Entonces... Y era la bodega acá, el sector con las puertas 70 y 80. Todo igual. Claro, entonces todas esas son lógicas que vimos en el diseño. En términos de la familia, bueno, de partida generar un piso completo para el adulto mayor, eso sí era como importante. Que el primer piso, ¿no? Que el primer piso. La puerta del baño, que no diera el estar comedor. Acá está mal graficada en esta maqueta, porque la puerta está acá, ¿verdad? Está más escondida. Está como justo como frente a este machoncito camino al dormitorio.
cosa que tuvimos que ceder cuando tuvimos que hacer este mordisco, tuvimos que matar la logia y tuvimos que hacer este espacio para la lavadora, entonces tuvimos que borrar la puerta. Pero en el fondo nuestra concepción inicial era que la puerta como que del baño quedara camuflada. Ese tipo de cosas, de ahí uno se pregunta siempre, pucha, ¿dónde está la participación de las familias en el diseño y todo? A mí me pasó que yo en el Techo para Chile, esa era un poco la lógica en el fondo de cuando estábamos en la comunidad y veíamos como los temas que les importaban, se presentaban diseños, se recogían cosas, pero al final tú te das cuenta que tenéis tantas limitaciones, porque tenéis el cuadro normativo, porque tenéis el terreno, porque tenéis las limitaciones económicas, tenéis las limitaciones funcionales de las instalaciones y todo, que al final muchas veces esto de decirle a la familia diseña tu casa es como solo juntar frustración de que lo que tú quieres no se puede por esto. Entonces al final tu proceso de participación se transforma como un proceso más de información. No, y hay otra cosa que yo creo que es más importante, o sea, en realidad armar una empresa para hacer vivienda, cada una distinta a la otra, es un negocio que no tiene, desde mi punto de vista, ninguna relación con lo que hacemos nosotros, que hacer un prototipo predefinido. O sea, el negocio de consolida es esto. Tú me decías, anda a hacer una cosa y yo no lo hago, no es lo que hacemos. O sea, yo siento, para mí esto se parece más a hacer autos que a la pega de construcción de cada semestre de hacer una casa distinta. El negocio de consolida está diseñado para hacer algo repetitivo. Que sea en serio. Entonces, como ese es el negocio, o ese es el foco, la tipología tiene que dar cabida a muchas posibilidades. A muchas posibilidades. Por eso se puede ampliar, por eso podéis contar las piezas, por eso hay un escritorio que igual puede ser dormitorio. Entonces, y por eso está el tejo pasado, porque nosotros preferimos mucho más entregar el tejo pasado que entregar puras cosas justas que sean distintas. Y más allá de que no sea posible en ese sentido como incorporar esa participación en el diseño uno a uno, digamos, ¿cómo evalúan ustedes al final como la capacidad que tiene o la usabilidad que tiene el espacio para las familias en relación a la alternativa que eventualmente podrían tener? Porque... Mira, primero en términos de participación, ya, esos son como los contras, pero sí a la familia, lo bueno es que una cuestión que yo encuentro súper positiva, que cuando tú le invitáis al proyecto, le estáis siendo clarísimo, súper claro con lo que le estáis ofreciendo. Y porque cuando tú le invitáis, le estáis diciendo, ponte de acuerdo con tus familiares para repartir el terreno nuevo, anda con notaría no sé cuántas veces, te voy a botar la casa que tenéis que salir de acá por un año. Todas esas cosas no son así como llegar y abrazarse, aparte de todas las típicas de subsidio, el ahorro y toda la cuestión. Entonces, tenéis que invitarle a algo súper concreto, entonces en el fondo que ellos puedan ver, que ellos puedan ir, tocar, hablar con otra persona que ya vive en un departamento y decirle, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo te ha ido? Eso tiene un valor. Ahora, el término de participación, si bien en la tipología no podía elegir si querés tu pieza mirando para allá o mirando para acá, sí hay ciertos espacios. Uno es el color de tu edificio. Nosotros damos 3 opciones de colores, entonces ellos eligen cuál. Otra es la cerámica. Entonces en el fondo lo que nosotros hacemos es decimos, mira, tenemos este presupuesto para cerámica, si queréis algo más caro, si queréis podéis pagar la diferencia, y vamos con la familia un día a la tienda de cerámica y ella elige su cerámica, que es la cerámica que se tiene que poner en todo el edificio, ¿sí? No es por departamento ni por recinto. Entonces en el fondo ahí hay ciertos espacios. A veces también en lo que es el equipamiento, que hay una terracita atrás y todo, puede ser si la ponemos acá, lo ponemos acá. Ese tipo de cosas, ahí se dan ciertos espacios. Ahora, ¿qué es lo que tú me preguntabas? O sea, como en el fondo, desde la perspectiva quizás de la familia, se evaluaba finalmente el resultado del diseño, claro, sí. En términos de usabilidad, con el punto de comparación que puede existir, que bueno, uno es quizás la vivienda previa, y otro también la alternativa eventual que podrían haber tenido en una vivienda social tradicional, digamos. Si que han tenido como esa retroalimentación de alguna manera. O sea, lo que nosotros vemos cómo viven ahora, que en el fondo ocupan el espacio de distintas formas. Unos duermen alguien acá, otros tienen su despensa, otros tienen un escritorio. En general viven más o menos como teníamos pensado que vivieran. También hay una cuestión que todavía no nos da suficiente perspectiva, que
todavía estamos con rollos normativos, porque la dirección de obra cambió de revisor y el revisor nuevo encontró que habían cosas que no habían aprobado, que habían estado mal aprobadas, entonces estamos en un rollo, entonces no hemos podido recibir. Y como no hemos podido recibir, tenemos súper amenazadas a las familias de que no pueden hacer ninguna modificación. Entonces también ahí uno puede ver cómo viven acá adentro, pero cómo ellos terminarían en el fondo modificando la casa, todavía no lo podemos saber. Pero en el fondo lo que yo he visto, no sé Pato, tú también, que en el fondo que en general se ocupan los dormitorios para dormir, y este lugar es el que tiene un poquito más de variación, ¿no? Sí, yo creo que en general los espacios no son relativamente generosos, creo que la gente está conforme. Lo único es que yo siento menos conforme, como explicábamos antes, hay casos en que todos los núcleos familiares viven con situación de mala calidad de la vivienda, pero hay otros en que hay una casa, la casa principal, que no está tan mala y en el fondo se suman al proyecto porque la gente que vivía de llegada vive en mala situación, en las piezas que comentaba Adri. Entonces hay gente que efectivamente, cuando nosotros vamos a ver su casa, le decimos, ojo que su casa no está mala, a veces tienen un baño más generoso, tienen la pieza principal más generosa, y esa gente, la que tiene buena casa y que lo hace de algún modo por lo allegado, mi percepción es que tiene cierto grado de conformidad porque está acostumbrado, una casa que se construyó más grande y todo, claro, que son casos muy minoritarios, pero la mayoría de la gente está súper conforme, y además que Gabriel ha dado como el valor agregado del producto del diseño, cómo se lleva el diseño, pero nosotros también algo que hemos enfatizado harto y hemos tratado el valor es a través de la materialidad. O sea, en primer lugar, y por sobre todo el resto, el hecho de que sea un edificio nuevo armado, lo más sólido que existe, es algo que la gente pondera infinito. O sea, la situación que de las casas de estos sectores, la gran mayoría, buena parte, están con certificado de inhabitabilidad por termita. Casas de madera, están todos los terrenos atestados por termita. De hecho, nuestro edificio nuevo armado tenemos de repente ríos de termita que suben en ciertas temporadas del año, no encuentran comida y se van. Pero si nuestro edificio fuera de madera estaríamos aterrados. Y nuestro mayor marketing es el mejor armado. O sea, cuando estamos hormigonando con un camión mixer, una bomba, en un pasaje, en una calle transitada, nos llama a medio mundo y dicen, no puede ser que estos barrios estén construyendo un edificio nuevo armado. Entonces eso la gente lo pondera enormemente. Nosotros ponemos ventanas de PVC, termopanel, ponemos techo listo, que es una súper buena solución de techo. O sea, también desde la materialidad ponemos AIF de 5 milímetros, 50 milímetros, que es más allá de la norma, lo que explicaba antes. O sea, térmicamente, en condiciones de habitabilidad, el edificio es un súper buen estándar, y la gente no solo valora el tema de la espacialidad, también eso. O sea, sí. Estar en una casa que no se podía vivir de calor, a estar en una casa que es súper confortable térmicamente. Nos dicen, yo en el invierno, los días más helados, prendo la estufa, 15 minutos la apago y la casa me queda calentita todo el resto del día. Entonces, esas cosas también hacen que quizás la distribución no es perfecta, pero la sumatoria hace que la gente esté bastante conforme con el producto. Y efectivamente la distribución no es perfecta, pero dentro de las ecuaciones y las ponderaciones es la mejor que se puede tener dentro de los criterios de decisión que nosotros hemos tomado. Claro, sí. O sea, si tú me preguntas, ¿hay cosas de esta casa que no me gustan? Sí, puede ser, pero no se me ocurre otra forma mejor de solucionarla sin sacrificar una serie de otras. Entonces, al final eso se da cuenta uno cuando va viendo el diseño. Que el diseño en todo caso es un diseño súper colectivo acá. O sea, había el arquitecto anterior, la Ignacia, fue la que se le ocurrió como este concepto de separar las naves en estos dos tipos de espacios, y entre los que trabajamos construyendo y gestionando y todo, entre todos como que parimos esta solución, digamos. Y eso. Y además que el hecho de industrializarlo también te pone ciertos trabas. O sea, por ejemplo, nosotros mandamos a hacer un moldaje a Malasia, modulado exactamente para nuestro edificio, todas las piezas que encajan perfecto, así, una joya de moldaje.
Pero hoy día queríamos ver una solución para generar unas pendientes acá y al final el hecho de haberlo hecho centralizado, mandar a hacer este moldaje, estar casado con este moldaje, te da restricciones que ahora es difícil tomar nuevas decisiones de diseño. Entonces, también el minuto que uno decide tomar la línea de la industrialización, que hay amarrado la inversión de las cosas que he hecho para mantener esa línea industrializada. Y por eso nosotros dejamos ciertos espacios. Por ejemplo, acá cuando los terrenos son esquina, que no está el problema de la distancia al vecino, esta ventana es más grande, Ya. o cuando los terrenos son más anchos. Y claro, y como sabíamos que íbamos a tener esta cuestión tan rígida en términos de diseño, claro, es como que dejamos los tabiques en los lugares que creíamos que iban a ser, que iban a dar espacio a flexibilizar cosas. Sí. ¿Cuántas has construido hasta ahora? Hemos entregado, en total hemos entregado 21 condominios, Ya. 7 de estos y 14 de estos. Ya. Estamos construyendo 8 más Ya. y tenemos subsidio para 13 más. Ya. Y estamos preparando como 15 más. ¿Y todo es Peñalolén? A ver, si salvo uno que en Renca. Ya. Un condoro. No, claro, uno fuera de país. Un carrete. Oye, Correcto, claro. Lo que tú decís es que al final esto es una cosa en serio, o sea, pensar en de repente que se junten dos terrenos a ti no te conviene, porque tendréis que como que reinventar todo, Mira, y te va a pasar por todo el proceso, independiente que se vayan mejor las leyes del juego, pero porque Pero en la medida que tú juntís dos es otra ecuación. Es que lo que pasa es que, mira, todo arquitecto que es, o persona claro, que se ve tal, o persona de la política pública que se aproxima a este tema, siempre plantea ese mismo tema, que es porque la fusión de lotes y mejor escala, mejor pieza urbana, etc. Y en el fondo, claro, porque también los que trabajamos en el mundo inmobiliario, siempre, esa es la lógica que siempre nos han enseñado, como que en el fondo hacía un paño y ahí diseñáis. Ahora está todo el tema constructivo, el tema de la serie y todo, pero también hay otra cosa, que imagínate que tú vivís en tu terreno y vivís con tu mamá y con tu hermano y ya te cuesta un poco ponerte de acuerdo, que sean ordenados y todo. Imagínate meter en esa ecuación al vecino, en cómo se usa el patio, en quién lo ordena, quién lo barre, en si me puedo hacer un tallercito para la herramienta en la esquina o no. Entonces, en el fondo, ¿estás seguro que la gente va a querer un diseño que los lleve o que los obligue a ponerse de acuerdo con una persona que no es su familia? Y una propiedad del sitio. Claro, no, bueno, es otro proceso que es algo que nosotros no es lo que regularmente hacemos, pero a lo mejor podríamos llegar a conocer el proceso, a fusionar, de no sé qué. Pero en el fondo yo creo que la gente también valora que tú lo estás invitando a una dinámica de, oye, sigan viviendo los mismos, síganse poniendo de acuerdo igual, que en el fondo decir, oye, no, mira, tu terreno ahora ya no va a ser de ustedes, sino que va a ser de ustedes y de los vecinos del lado. Entonces los vecinos del lado tienen que ponerse de acuerdo y hacer actividades pero en verdad esa parte de la convivencia cuesta. Entonces yo creo que si se nos generan dos lotes, probablemente lo que vayamos a hacer sea generar, y que lo que la gente va a querer es que cada uno tenga su lote con su propia unidad de administración, que es su familia, ¿cachai? Entonces probablemente a lo mejor vamos a terminar compartiendo el muro medianero y ejecutándolo al mismo tiempo, pero igual la gente va a querer su autonomía y su independencia. Bueno, y aparte, bueno, tú siempre contás en la presentación que hay temporalidades. Nosotros tenemos barrios que hay varios condominios, pero no todos se subieron al mismo tiempo, porque uno necesitaba que se muriera el papá primero, porque estaba postrado, el otro, el de acá, tenía una súper buena casa y no le interesaba que se la demolieran. Entonces, la dinámica y la temporalidad de la familia es única y es difícil homologarla a la del resto del barrio. Claro, solamente tú, acá, esta cuadra tiene 5 lotes, 1, 2, 3, 4, 5. Estos dos lotes son del proyecto 1. Este lote al medio es una casa de un grupo unifamiliar que tiene re buen estándar, debe ser de, no sé, 140 metros.
esta es de un caballero que la compró y hizo unas piezas para arrendar atrás, en 2 pisos, y este se subió al proyecto 5, que fue 4 años después que el proyecto 1. Entonces, claro, como decía el Pato, yo le pregunté, oye, ¿por qué no se subió el proyecto 1? No, que se tenía que poner mi mamá. ¿Cachai? O sea, su mamá, quizá que no le gustaba el proyecto o tenía discapacidad mental, entonces no tenía no era hábil para firmar una transferencia de terreno o quizá qué cosa, ¿cachai? Entonces hay temporalidades que te hacen que también o sea, lo más cerca, cuando vos tenías los descolindantes, que es un caso de 8.000 y tanto, han sido en temporalidades de 4 años de diferencia. Sí, pero en el caso que se te dieran, para efectos de lo que tienen el día, es pegarlo, o sea, hacerlo espalda con espalda, hacerlo así, por eso. Sí, eso haríamos. Pero, o sea, tu pregunta nosotros es muy loco porque en general los constructores y las inmobiliarias lo único que piden es que le ofrezcan pega. Nosotros un montón de veces han venido gente, oye, tengo un lote para que me hagan un glosa 2 y otro tipo de cosas, oye, necesito que me hagan esto pero privado y por suerte, porque la demanda es más o menos infinita, decimos, búscate otro, si nosotros no somos una constructora, nosotros somos una industria que construye este edificio. Ese es nuestro negocio. No hacemos nada más que eso. Nuestra última planificación estratégica, el Pato me cortó la producción en todos lados. Dice, ya no voy a hacer nada de todos lados. Antes estábamos abiertos. Antes hacíamos Peñarolén. Ahora no, Pato dijo no, Tobalaba, Perfucio, Arrieta, los presidentes y también hay un pedazo después de la villa. Claro, me deja entre todas las, pues eso es lo que yo puedo ofrecer. No, para finalizar, preguntarles un poco por la percepción que ustedes tienen, la opinión como un poco más general quizás respecto al papel que juegan los estándares de diseño de las viviendas sociales en la calidad de la vivienda finalmente. ¿Cómo lo ven ustedes que trabajan directamente aplicando esos estándares, digamos? Sabemos que los estándares han evolucionado en el último tiempo, y ustedes los adaptan como a esta solución en particular, pero quizás un poco más esa visión de la política habitacional y la aplicación de los estándares. ¿Qué visión pueden tener sobre eso? A ver, lo que yo opino de los estándares es que, claro, después de las casas Copeva ha habido un efecto péndulo que ha hecho que los estándares de vivienda social hayan ido en un aumento muy grande. O sea, y ya el que se hizo hace 3 años atrás del programa de descontaminación atmosférica con esto de financiar un sobreestándar en eficiencia térmica, ya queda como clarísimo que el estándar de la vivienda social actual está, yo encuentro que constructivamente todo es bastante generoso, y en términos espaciales también el cuadro normativo, claro, que tiene el problema a veces que la sobrenorma de cosas, de repente hay situaciones que te encontrás que no puedes resolverlas bien y que igual, o sea, estarían bien resueltas, pero la norma no te deja. Pero la paradoja de claro, del tercer dormitorio, ¿no? Pero claro, como la del tercer dormitorio. Pero estando, pero igual, bueno, sumando y restando, yo creo que hoy día el estándar de la vivienda social es súper adecuado. O sea, bueno, me pasa que, digo yo, a lo mejor el comedor es un poquito chico, pero también se entiende que hay una restricción de recursos, y yo creo que en el fondo hay una evolución grande. Yo creo que ahora el peligro es que la aplicación de todo este estándar viene de atrás con un nivel de burocracia muy grande. Y con un nivel de burocracia y duplicación de revisiones, porque te revisa el CERVI, te revisa la municipalidad. Y eso es lo que yo creo que pone en peligro la política habitacional, porque hace que en el fondo ganarte un proyecto de vivienda social sea como correr una maratón de las largas. O sea, es súper duro llegar al final, tiene hartas cuestas, entonces eso es complicado. Y bueno, y en eso en realidad nosotros como que tenemos harta especialización en el sentido de que en el fondo yo tengo una trayectoria muy grande operando con la burocracia estatal y me defino como un burócrata. En el fondo tengo un pensamiento burócrata que es lo que me permite poder dialogar con el Estado, entender la cancha en que nos estamos moviendo. También yo creo que el trabajo que hemos ido haciendo acá con el equipo nos respalda, entonces el Estado también de alguna manera nos abre
espacios, confía, pero sí, yo creo que en el fondo en el término de estándares se ha avanzado harto, pero se hace cada vez más difícil aprobar proyectos, y incluso el estándar no solo a nivel de materialidad, sino que a nivel de supervisión. O sea, en el fondo hoy día el Estado también subcontrata inspección técnica, nosotros nos revisan los proyectos, nos vienen a ver. O sea, en el fondo hay todo un estándar que es alto, que trae un costo grande igual, no solo lo que cuesta construir, lo que cuesta mantener y cumplir todos esos requisitos administrativos, pero en el fondo sí, yo creo que el estándar está alto, pero la pregunta que uno se hace es cómo poder mantener este estándar, pero aliviar un poco la burocracia que hace que haya muchos proyectos que se quedan abajo, que quedan a medio camino o que ni siquiera parten, por no poder no estar dispuestos a enfrentar el nivel de burocracia que tienen que enfrentar para ganarse los subsidios del Estado. O sea, en el fondo es más que adaptar o precisar ciertos estándares en particular, es más que como la necesidad de optimizar los procesos de revisión de esos estándares y de aprobación de los... Sí. Yo creo que es muy rígida en algunos aspectos. Por ejemplo, lo que mencionaba Gabriel, de que hay una exigencia que las losas sean de hormigón cuando reciben baño. A veces siento que debería atacarse más cuál es la problemática y ahí abrir un espacio para que se generen propuestas y se analicen las propuestas y se debatan, a poner, en este caso, existe una única solución posible, porque eso te deja fuera un montón de materialidad, un montón de opciones. Lo mismo ahora, por ejemplo, están empezando a exigir que la aislación tenga que ir por fuera, al menos un porcentaje de aislación por fuera. Eso también te acota el campo de opciones. Entonces siento que a veces este empeño por subir mucho el estándar choca con el tremendo déficit habitacional que solo va creciendo, porque llegar a cumplir, a tener empresas interesadas, a poder sortear la burocracia y cumplir con presupuestos acotados con ese nivel estándar, hace que el privado no se interese en el volumen que se pretende. Normalmente hay mucho más subsidio, al menos en ciertos decretos, que las construcciones que se llevan a cabo. O sea, está sobrando plata, y eso es porque el privado no está teniendo el incentivo suficiente. El mejor ejemplo somos nosotros. Esta política pública sale a la tele todo el tiempo, es un tremendo motor, y somos los únicos. Ahora se está sumando otra empresa, pero hasta ahora somos los únicos que se han muerto. Y los primeros proyectos, los niveles de rentabilidad que teníamos no tenían nada que ver con lo que tenemos ahora. O sea, nuestras cuadrillas hoy en día, por el efecto de aprendizaje, se están demorando la mitad de lo que se demoraban al principio. O sea, hoy en día la mano de obra nos cuesta un 50% de lo que nos costaba al principio. Pero todo eso por una previsión, por una motivación de llegar hasta acá. Pero lo más probable es que una empresa se meta, el primer proyecto le da negativo y se cierra. Entonces, siento que tiene que ir aparejado los estándares, que todos queremos que sean altos, pero sin generar demasiadas trabas para que el privado se interese en este tipo de proyectos habitacionales. Oye, ¿nunca ha existido como la inquietud de parte de algunos vecinos, no sé, de incorporar la ayuda mutua? Como eso de que los mismos vecinos participen en la construcción, que es como típico de las cooperativas. No, pero, o sea, aparte que hoy día todo lo que te circunscribe las empresas son exigencias por todos lados, que igual es imposible cumplirlas, pero desde los contratos de trabajo, desde no sé, de cómo se hacen las cosas, de que de cierta forma nomás y todo eso, como meter algo medio voluntarioso, como que no hay ningún espacio para este tipo de construcciones. No, ahora lo que sí... No es para nosotros. Sí. En nuestro caso, tenemos dos maestros que se hacen la pega y hoy día tenemos 25. Las veces que salió uno hemos tenido que echar. Yo sufro un mes por haber perdido esa pieza y se me desbarajusta todo. Todo. Súper optimizado el proceso. Pero sí, lo que hacemos es que estamos tratando de incorporar gente que vive acá. Entonces, por ejemplo, tenemos en uno de los equipos, contratamos a un maestro de terminaciones que era también un beneficiario del proyecto. Entonces él trabajó construyendo su casa. Y en el fondo, y la pega le queda toda cerca porque trabajamos siempre en Peñalolén.
También Y ahí no cobra, digamos. ¿Qué? Y él no cobra, digamos. Claro, Así no, como- así como- vale. No, un trabajador nuestro. No, y una vez si le sale más barato. No, pues es un trabajador nuestro que trabaja, que además vive en un edificio construido por nosotros y por él mismo. Y también estamos tratando de incorporar lo más posible personas de acá. Y por ejemplo teníamos el enferrador de nosotros también vivía con su suegra y lo postulamos y le vamos a construir su casa. Después no pudo seguir trabajando con nosotros, tenemos unos rollos ahí, pero sí también el que trabajaba con nosotros va a tener casa. O sea, por ese lado toca tangencialmente lo que decís tú, pero en el fondo hay un nivel de exigencia formales y de especialización en la pega que como que no dan espacio para eso. Claro, digo, porque hay gente que participó de la construcción de su propia casa Claro. y ahora como que tiene que aceptar entre comillas que le vengan a construir Claro. externamente. Que es igual pensar de que como que se va perfeccionando cada vez más su sistema y que cada vez que sale probablemente una innovación o utilización normativa tiembla el sistema. ¿No? Que es heavy eso, Sí. de que, porque es como muy al límite, porque se ha tenido un terremoto en un punto. Cualquier cambio, digamos, como siempre un terremoto, así como que, no sé, ahora entiendo que viene un cambio del cuadro normativo. ¿Ah, sí? No sé. Eso internamente entiendo que Ya. hace rato, pero igual. Pero mira, nosotros en general los cambios de normas estamos muy encima, o somos un poco impulsores de los Claro. Y claro, es porque en el fondo somos los primeros y somos los que estamos como abriendo este espacio, entonces tenemos un diálogo muy grande con el municipio, o sea, con el gobierno. O sea, porque también salen los cambios de normas y una patalea y, por ejemplo, nos pasó que salió justo en plena crisis de los materiales de construcción y todo, sacaron el llamado nuevo para el año pasado y dijeron que ya le subían unas pocas lucas, que uno decía, igual está medio mezquino, pero ya igual de repente agarramos, pero dijeron, y se deberán entregar los departamentos pintados por dentro, que en el fondo se entregan en obra recitable. Nosotros dijimos, y con closet, los closets conformados por muebles y chucha. O sea, en el fondo, estamos así de plata por el tema de los momentos materiales, nos dieron 2 chauchas y nos dieron cosas que cuestan una chaucha y media. Entonces al final, pero sí nosotros entregamos pavimento cerámica y eso no lo estaban exigiendo. Y por una cuestión también constructiva, nosotros nos cuesta los muros nos quedan muy bien por el sistema constructivo que ocupamos, pero las raíles nos quedan normales. Entonces, en el fondo, porque no tiene el mismo sistema, el mismo tipo de rigor, entonces decíamos ya, para que el departamento quede espectacular, los muros los entregamos en horario recitable porque quedan muy bien, pero el radier no, entonces el radier lo pusimos cerámica. Entonces ahí hablamos, oye, no será como que nota de, ¿qué pasa si, por qué no hagamos una cosa? Exígeme, dame la alternativa de entregar cerámica y no pintar. Y ahí, después de muñequeo y todo, logramos que modificara la cuestión y logramos que nos permitieran entregar cerámica en vez de pintura. Y es así como... Ya ahí le ven chavazos, sí. Sí, no, o sea, en verdad, nosotros, o sea, yo dedico así parte importante de mi tiempo, porque yo en el fondo, mi parte de la pega es generar los proyectos, y el pato lo tiene que construirlo. Pero yo en verdad, y el equipo que tenemos es un equipo que es súper bueno, que lleva tiempo igual, entonces eso más o menos funciona. Y yo los coordino, hago algunas partes de la pega, pero mi gran tiempo es generar como incidencia en términos de políticas públicas y divulgar un poco este programa. Nosotros igual tenemos una visión de que si nosotros como que no así, pues nos ponemos a esconder nuestra pega, no compartimos lo que sabemos, lo que hemos hecho, también al final puede ser que seamos lo único y al final el ministerio se puede aburrir y esto no se transforma en política pública. En el fondo, si se hacen 100 casas al año, el ministerio va a llegar al minuto que va a decir, ¿sabes qué? Esto no aprendió, chao. No, y además que nosotros, o sea, no tenemos una posibilidad de abordar el 10% de la demanda, entonces no tiene sentido y creemos que es una muy buena política pública. Entonces, estamos tan convencidos de eso que decimos ya, el que le interese, toma, mira, esta es nuestra experiencia,
y estamos divulgándola siempre. Típico cuando llega un ingeniero comercial y me dice, oye, ¿qué pasa el día que se le meta competencia? No, ¿qué competencia? No, queremos que se meta una empresa. Claro. Sí. Entonces, porque nos llaman, nosotros estamos atendiendo una comuna. Comunas como esta hay como 20. Entonces nos llama gente en la comuna al lado. Llegando, sí. Oye, no, y yo le digo, oye, si Pato no me dejan ni subirte toda la ni bajar de precio, no puedo. Entonces, no vemos otra comuna que no sea Peñalolén, ¿cachai? Porque este es nuestro sector y porque nuestro modelo funciona con ciertos límites territoriales, ¿cachai? Por temas de tiempo, distribución, logística. Y relación también con el municipio. Nosotros tenemos un convenio con el departamento de vivienda del municipio y bueno, con la dirección de obra nos ha costado un montón porque hicieron algunos cambios internos y se nos ha hecho muy cuesta arriba, pero bueno, lo abordamos de frente, pero con una dirección de obra. Cuando tenéis ya muchas direcciones de obra, la cosa también se te enreda. Entonces,